Nunca pensé que el dinero pudiera separar tanto a las personas. No porque fuera mucho, sino porque era lo único que tenía. Mi pensión no era grande. No alcanzaba para lujos. No alcanzaba para caprichos, pero alcanzaba para vivir con dignidad. Eso creía. Trabajé durante décadas. No en oficinas elegantes, ni en cargos visibles, sino en trabajos silenciosos. De esos que no dejan huella pública, pero sostienen familias enteras. Crié hijos, cuidé una casa. Estuve presente cuando nadie más lo estaba. Aporté cuando pude, y cuando no, puse el cuerpo. Cuando llegó la jubilación, acepté mi nueva vida con humildad. No esperaba recompensas, no soñaba con viajes ni excesos, solo quería tranquilidad. Un pequeño espacio donde no tener que demostrar nada más. Pero esa tranquilidad nunca llegó. Desde el principio, mi pensión dejó de ser solo mía. No me lo pidieron directamente. No me exigieron nada. Fue algo más sutil. Solo este mes. Después te devolvemos. Es una inversión segura. Tú no gastas mucho. Frases dichas con cariño, con confianza, con la naturalidad de quien da por sentado que siempre estaré ahí. Y yo estuve. Al principio, no lo vi como un problema. Pensé que era parte de ayudar a la familia, que si yo podía aportar un poco más, debía hacerlo. No quería ser una carga. No quería que pensaran que me había vuelto egoísta con la edad. Así empezó todo. Mes tras mes, mi dinero empezó a desaparecer antes de llegar a mis manos. No porque lo gastara, sino porque ya estaba comprometido. Pagos adelantados, préstamos informales, ayudas que nunca se cerraban. Yo ajustaba mis gastos. Compraba menos. Elegía lo básico. Mientras tanto, ellos avanzaban. Cambios de coche, viajes inesperados, inversiones arriesgadas. Yo los observaba desde un lugar extraño. No sentía envidia, sino confusión. Me preguntaba cómo era posible que, con tan poco yo sobreviviera, mientras con tanto ellos prosperaban. Nunca pedí cuentas. Nunca pregunté demasiado. Confiaba. Porque cuando una mujer ha pasado la vida sosteniendo a otros, aprende a no incomodar. Mi casa se volvió más silenciosa. No porque estuviera sola, sino porque ya no me consultaban. Las decisiones se tomaban sin mí. El dinero salía, pero la información no volvía. Yo era el recurso, no la persona. Mi pensión empezó a llegarme fragmentada. Un poco aquí, otro poco allá. Nunca completa. Siempre había una razón. Siempre había urgencia. Siempre había una promesa de devolución que se perdía en el tiempo. Yo seguía adaptándome. Compraba marcas más baratas. Dejaba de encender la calefacción. Postergaba visitas al médico. No lo decía. No lo reclamaba. Porque en el fondo, creía que así debía ser. Que ya había vivido lo suficiente. Que otros necesitaban más. Pero algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue rabia inmediata. Fue cansancio. Un cansancio profundo de tener que justificar cada necesidad. De sentir culpa por querer algo mínimo. De escuchar cómo hablaban de gastos grandes mientras yo calculaba monedas. Una tarde, revisando mis papeles, me di cuenta de algo que me dejó inmóvil. No recordaba la última vez que había usado mi dinero para mí. Todo había sido para otros. Y ese descubrimiento fue como un golpe lento, silencioso, pero definitivo. Empecé a mirar atrás, a recordar cada solo este mes, cada confía en nosotros, cada es lo mejor para todos. Me di cuenta de que nunca hubo un límite claro porque yo nunca lo puse. Y ellos aprendieron rápido. Aprendieron que yo siempre estaría, que siempre diría que sí, que siempre ajustaría mis necesidades, no porque fueran malvados, sino porque la costumbre enseña.
La noche que entendí eso, no dormí, no lloré, no sentí rabia. Sentí algo más peligroso: claridad. Comprendí que no me habían quitado solo dinero. Me habían quitado la posibilidad de elegir, de decidir cómo vivir mis últimos años, de sentir que aún tenía control sobre algo. Y esa pérdida no se mide en cifras. Al día siguiente, cuando volvieron a hablar de dinero con naturalidad, los escuché desde otro lugar. Ya no como madre, ni como apoyo, ni como recurso. Los escuché como alguien que empieza a ver la verdad, sin filtros. No dije nada. No confronté. No expliqué. Pero algo en mí se cerró. Por primera vez pensé: esto no es ayuda, es abuso. Y esa idea, una vez que aparece, no se va. Ellos seguían avanzando. Yo seguía sobreviviendo. Pero ahora sabía que no era casualidad. Era un sistema. Y yo estaba en la base. Esa fue la semilla de la rabia silenciosa. No una rabia que grita. No una rabia que acusa. Una rabia que observa, que recuerda, que empieza a decidir. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero algo estaba claro. No iba a terminar mis días pagando el precio de la riqueza ajena. La historia apenas comenzaba. Con el tiempo, lo que al principio parecía ayuda, se convirtió en rutina. Y la rutina, cuando no se cuestiona, se transforma en ley. Ya nadie preguntaba si yo estaba de acuerdo. Ya nadie explicaba por qué necesitaban el dinero. Ya nadie hablaba de devolverlo. Mi pensión era parte del sistema. Llegaba cada mes y desaparecía con la misma puntualidad. A veces ni siquiera pasaba por mis manos. Alguien se encargaba de organizarlo, de administrarlo mejor, de evitarme preocupaciones. Esa palabra se repetía mucho. Preocupaciones, como si mi única función fuera no molestar. Yo asentía, sonreía, decía que no pasaba nada, porque durante años había aprendido que una mujer que se queja es una mujer ingrata. Y yo no quería hacer eso. Había pasado la vida demostrando que era fuerte, que podía con todo, que no necesitaba demasiado, así que seguí adaptándome. Aprendí a calcular cada gasto, a elegir qué pagar y qué dejar para después, a decidir si ese mes podía comprar medicamentos o esperar un poco más. Nunca lo dije en voz alta, porque mientras yo ajustaba mi vida, ellos ajustaban la suya hacia arriba. Empezaron a hablar de negocios, de oportunidades, de inversiones. Usaban palabras que sonaban grandes, seguras, prometedoras. Yo escuchaba sin entender del todo, pero confiaba, porque la confianza había sido siempre mi forma de amar. Ellos sabían eso. Sabían que no haría preguntas incómodas, que no pediría papeles, que no exigiría explicaciones detalladas. Mi silencio les daba tranquilidad. Poco a poco, empecé a notar algo inquietante. Mi valor dentro de la familia parecía depender de cuánto podía aportar. Cuando había dinero, había llamadas. Cuando no, había distancia. No era explícito, pero era constante. Yo era útil, no necesaria. Eso me dolió más que la pérdida material, porque el dinero va y viene, pero darse cuenta de que tu lugar se ha reducido a una cifra es devastador. A veces, intentaba mencionar alguna necesidad, algo pequeño, un arreglo en casa, una consulta médica, un gasto inesperado. Las respuestas eran rápidas, pero siempre acompañadas de un gesto de molestia. Suspiros, comentarios sobre lo difícil que estaba todo, miradas que me hacían sentir culpable. Así que dejé de pedir. Me convertí en experta en no necesitar nada. Mientras tanto, ellos crecían, no solo económicamente, sino en seguridad. Caminaban con la tranquilidad de quien sabe que siempre habrá una red que lo sostenga. Esa red era yo.
y yo me estaba agotando. Empecé a sentir un cansancio que no se iba con el descanso. No era físico, era un cansancio del alma, una sensación de estar siendo usada sin ser vista, de existir solo en función de otros. Por primera vez, me pregunté algo que nunca me había permitido pensar. ¿Qué pasaría si yo no estuviera? La respuesta fue clara y dolorosa. El sistema se resentiría, pero ellos seguirían adelante. Buscarían otra solución, otra fuente, otro apoyo. Yo no era irreemplazable como persona, solo como recurso. Esa idea me dejó sin aire. Empecé a revisar mentalmente cada decisión pasada. Cada vez que había dicho que sí cuando quería decir que no. Cada vez que había minimizado mis necesidades para no incomodar. Cada vez que había creído que el sacrificio sería reconocido. No lo fue. Y eso no fue culpa mía. Pero sí, responsabilidad mía haberlo permitido tanto tiempo. Esa comprensión no llegó con rabia explosiva. Llegó con una tristeza densa, pesada, que se asentó en mi pecho. Una tristeza que no pedía venganza inmediata, sino dignidad. Me di cuenta de que nadie iba a poner límites por mí, porque el abuso, que se normaliza, deja de verse como abuso. Ellos no se veían a sí mismos como aprovechados. Se veían como personas prácticas, resolviendo problemas, avanzando. Yo era parte del paisaje, algo que siempre había estado ahí, y el paisaje no se cuestiona. Una tarde, escuché una conversación que no estaba destinada a mí. Hablaban de dinero, de planes, de un próximo paso importante. Mencionaron cifras que me resultaban imposibles. Lo decían con ligereza, como si no costara nada. Yo estaba sentada en la habitación de al lado, contando monedas para saber si podía comprar algo básico. No interrumpí, no me moví, no lloré, pero algo se rompió. Entendí que no era solo una cuestión de dinero. Era una cuestión de respeto, de límites, de humanidad. Nadie debería prosperar mientras otro se empobrece en silencio para sostenerlo. Y yo había permitido eso. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todo lo que había callado, en todo lo que había cedido, en cómo mi vida se había ido reduciendo mientras la de ellos se expandía. Por primera vez, sentí una rabia distinta. No una rabia ruidosa, una rabia fría. Una rabia que no busca gritar, sino ordenar. Empecé a imaginar cómo sería recuperar el control. No desde el enfrentamiento, sino desde la decisión. Pensé en mis derechos, en mis posibilidades, en las opciones que había descartado por costumbre. Descubrí que aún tenía margen, y ese descubrimiento fue peligroso. Porque una mujer que descubre que aún tiene margen, deja de ser predecible. A la mañana siguiente, cuando volvieron a hablar de dinero como si fuera obvio, los escuché con atención. Asentí, no discutí, no señalé nada, pero por dentro ya no estaba ahí. Había dejado de justificar, había dejado de excusar, había dejado de creer que esto era normal. La rabia silenciosa no me quemaba, me despertaba. Sabía que no podía cambiar todo de un día para otro. Que el sistema que habían construido alrededor de mi dinero no se desarmaría fácilmente. Pero también sabía algo nuevo. Yo ya no era la misma. Había entendido que ayudar no puede significar desaparecer, que amar no puede implicar empobrecerse para enriquecer a otros. Que el sacrificio constante no es virtud cuando nadie lo cuida. Ellos aún no lo sabían, pero la costumbre estaba a punto de romperse. Y cuando eso ocurre, nada vuelve a ser igual. No anuncié ningún cambio. No hice advertencias. No pronuncié discursos. Los límites no llegaron como una confrontación.
sino como una transformación interna. Durante años, había creído que poner límites era sinónimo de conflicto, que decir no traería discusiones, reproches, distancias, y yo había pasado la vida evitando todo eso. Prefería perder antes que incomodar, pero algo había cambiado. Ya no sentía miedo al conflicto, sentía miedo a seguir desapareciendo. Ese miedo fue el que me empujó a actuar, no de forma abrupta, sino estratégica. Empecé por observar, a prestar atención a cada movimiento del dinero, a cada excusa, a cada urgencia repentina. Tomé conciencia de cómo se organizaban las cosas, de quién decidía, de quién se beneficiaba, y por primera vez me incluí en la ecuación. Me di cuenta de que nunca había tenido un control real sobre mi pensión. Había delegado, confiado, cedido, pensando que así demostraba amor, compromiso, generosidad. Pero la generosidad sin límites se convierte en abandono propio. Así que decidí recuperar algo simple: información. Hice preguntas pequeñas, aparentemente inocentes. Pregunté por fechas, por montos, por plazos. No con tono acusatorio, sino con curiosidad tranquila. Eso los descolocó. No estaban acostumbrados a que preguntara. Al principio, respondieron con normalidad. Luego, con evasivas. Después, con impaciencia. Cada reacción confirmaba algo que yo ya intuía. Mi silencio había sido una condición necesaria para que el sistema funcionara. Y ahora, ese silencio empezaba a romperse. No me detuve. Empecé a revisar mis papeles, a ordenar documentos que había dejado de lado durante años. Descubrí cosas que nunca había mirado con atención, firmas que no recordaba, autorizaciones vagas, acuerdos informales que nunca se cerraron. No todo era ilegal, pero todo era injusto. Ese descubrimiento no me llenó de rabia inmediata, me llenó de una determinación nueva. Entendí que no necesitaba gritar para recuperar lo que era mío. Necesitaba claridad, paciencia y constancia. Empecé a hacer algo que para ellos fue imperceptible, pero para mí fue revolucionario: priorizar mis gastos. Antes de ceder dinero, pagaba mis necesidades, sin explicaciones, sin pedir permiso. Simplemente lo hacía. Si preguntaban, decía que ya había comprometido ese dinero. Usaba sus mismas palabras: este mes no puedo. Ya está destinado. Más adelante vemos. Frases simples, neutras, inofensivas, pero detrás de ellas había un cambio profundo. Ellos empezaron a notarlo, no de inmediato, pero sí con incomodidad. El flujo ya no era automático. La disponibilidad ya no estaba garantizada. Mi pensión empezaba a comportarse como lo que siempre debió ser: mía. Intentaron presionar de forma sutil. Recordatorios de favores pasados. Comentarios sobre todo lo que habían hecho por mí. Frases que apelaban a la culpa. Yo las escuchaba sin reaccionar, porque entendí algo crucial. La culpa es la herramienta preferida de quien pierde el control. No discutí, no me defendí, no expliqué demasiado. Simplemente mantuve el límite. Eso los desorientó. No sabían cómo manejar a una mujer que no gritaba, pero tampoco cedía, que no se justificaba, pero tampoco atacaba, que seguía siendo amable, pero firme. Empezaron a hablar entre ellos, a hacer planes alternativos, a buscar otras fuentes. Y por primera vez sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Alivio, no porque quisiera verlos fallar, sino porque dejaba de ser la base invisible de todo. Mi vida empezó a cambiar lentamente, no de forma espectacular. No hubo lujos ni grandes gestos.
Pero empecé a dormir mejor, a respirar con menos peso en el pecho, a sentir que mis decisiones tenían impacto. Empecé a permitirme pequeños gustos, cosas simples, algo que había postergado durante años, y cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de placer y tristeza. Placer por recuperar algo mío, tristeza por todo el tiempo perdido. A veces, dudaba. Me preguntaba si estaba siendo egoísta, si no estaba exagerando, si no debería volver a ceder un poco para evitar tensiones. Esa duda aparecía con fuerza, pero entonces recordaba las monedas contadas, las consultas médicas postergadas, las noches sin calefacción, y la duda se disipaba. No estaba quitando nada que no fuera mío. Estaba recuperando lo que siempre me perteneció. Ellos empezaron a cambiar su actitud. Ya no daban por sentado mi aporte. Empezaron a medir palabras, a pedir con más cuidado, a justificar más. Eso confirmaba que el límite funcionaba. Y también revelaba algo incómodo. Siempre habían sabido hasta dónde podían llegar. Solo que yo nunca había marcado ese punto. Mi silencio ya no era pasividad, era estrategia. No hablaba de lo que estaba haciendo. No anunciaba mis decisiones. Simplemente las ejecutaba. Sabía que cualquier explicación abriría la puerta a la negociación. Y yo no quería negociar mi dignidad. Por primera vez, sentí que tenía tiempo. Tiempo para pensar, para planear, para imaginar un futuro donde no fuera dependiente emocional ni económicamente de nadie. Ese pensamiento me dio miedo y libertad. Empecé a considerar opciones que antes había descartado. Cambios pequeños pero significativos. Ajustes que me permitirían vivir con mayor autonomía. No pensaba en venganza inmediata, pensaba en sostenibilidad. Porque la verdadera venganza no es un golpe rápido. Es construir algo que no pueda ser arrebatado. Ellos aún no entendían del todo lo que estaba ocurriendo. Sentían que algo se movía, pero no sabían cómo detenerlo. Intentaban adaptarse, presionar un poco, retroceder otro poco. Yo seguía firme. No había vuelto fría. Había vuelto consciente, y esa conciencia marcaba una diferencia enorme. Sabía que el camino no sería fácil, que habría resistencia, que no todos aceptarían perder privilegios sin reaccionar. Pero también sabía que ya no podía volver atrás. Había cruzado un umbral interno, y una mujer que cruza ese umbral ya no es manipulable. La rabia silenciosa había dejado de ser solo emoción. Se estaba convirtiendo en acción. El cambio no fue inmediato, pero fue inevitable. Cuando una mujer deja de ceder sin anunciarlo, el entorno lo siente antes de entenderlo. Al principio, nadie dijo nada. Luego, empezaron las miradas. Después, los comentarios disfrazados de preocupación. ¿Estás bien? Te noto distinta. Antes no eras así. Esas frases empezaron a repetirse con una frecuencia extraña. No eran preguntas reales, eran advertencias suaves, recordatorios de que mi rol había sido siempre otro. Yo respondía con tranquilidad. Decía que estaba bien, que solo estaba organizando mejor mis cosas, que necesitaba cuidarme un poco más. Nada de eso era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La verdad era que mi silencio había dejado de ser cómodo para ellos, porque, mientras yo callaba y cedía, todo funcionaba. Pero ahora que seguía callada y ya no cedía, el sistema empezaba a crujir. Noté cómo las conversaciones cambiaron de tono. El dinero ya no se mencionaba con tanta ligereza. Aparecieron preguntas indirectas, comentarios sobre gastos inesperados, historias diseñadas para despertar mi compasión.
Yo escuchaba sin interrumpir, porque entendí algo fundamental. Cuando alguien pierde un beneficio, intenta recuperarlo apelando a la emoción. Empezaron a recordarme el pasado, todo lo que habíamos vivido juntos, todo lo que habíamos superado, todo lo que yo había hecho por la familia. Usaban mi propia historia como argumento, y durante años, eso habría funcionado. Esta vez, no. No porque hubiera dejado de quererlos, sino porque había dejado de confundirme. Amar no puede significar anularse. Ayudar no puede implicar empobrecerse. Cuidar no puede exigir desaparecer. Cada vez que sentía la tentación de ceder, me detenía. Respiraba. Recordaba las noches de frío, las cuentas ajustadas, las necesidades postergadas. Y seguía firme. Ellos empezaron a molestarse. No abiertamente. No con gritos. Con gestos. Con silencios incómodos. Con respuestas cortas. Con una distancia calculada. Era su forma de castigarme. Yo lo noté de inmediato, pero, para mi sorpresa, no me dolió como antes. Porque entendí que ese castigo solo existía cuando yo seguía necesitando su aprobación. Y ya no la necesitaba. Mi vida empezó a reorganizarse de manera lenta, pero constante. Ajusté mis tiempos, prioricé mis necesidades, tomé decisiones pequeñas que antes me parecían imposibles. Y cada decisión reforzaba la siguiente. Me sentía más sólida. Ellos, en cambio, parecían más inquietos. El flujo de dinero ya no era predecible. Tuvieron que reorganizarse, buscar alternativas, ajustar sus propios gastos. Eso generó tensión entre ellos. Comentarios cruzados, responsabilidades compartidas, que antes recaían solo en mí. Yo observaba desde afuera, no con satisfacción, con claridad, porque por primera vez los veía enfrentarse a una realidad que siempre habían evitado. Mi apoyo no era infinito. Alguien insinuó que me estaba volviendo egoísta. Lo dijo en voz baja, como si no quisiera que lo escuchara. Pero lo escuché. No respondí, porque sabía que esa palabra era la última defensa de quien se siente cuestionado. Llamar egoísta a quien pone límites es una forma de deslegitimar su decisión. Yo no caí en eso. Empecé a notar algo más inquietante. Cuando ya no podían contar con mi dinero como antes, su interés por mí disminuyó. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas menos frecuentes. Ya no había tantas excusas para pasar a verme. Eso me dolió. No voy a negarlo. Darse cuenta de que el vínculo estaba sostenido por la utilidad es una herida profunda, pero también es una revelación necesaria. Prefería esa verdad a seguir viviendo en una ilusión cómoda. Mi silencio empezó a tener un peso distinto. Ya no era visto como docilidad, sino como resistencia. Y eso incomodaba. Alguien intentó hablar conmigo directamente. No para preguntarme cómo estaba, sino para aclarar la situación. Me dijeron que notaban cambios, que había preocupación, que quizá estaba mal interpretando cosas. Yo escuché, con atención, y respondí con calma. Dije que no había malentendidos, que simplemente estaba cuidando mis recursos, que necesitaba pensar en mi futuro, que ya no podía vivir con tanta presión. No acusé, no señalé, no reclamé, solo hablé de mí. Eso los dejó sin argumentos, porque cuando una mujer habla desde su experiencia sin atacar, es difícil desmentirla. Después de esa conversación, algo se quebró definitivamente. Ya no podían fingir normalidad. Sabían que yo había cambiado. Y lo que más les inquietaba no era el dinero, sino que ya no podían controlarme emocionalmente.
Mi vida empezó a expandirse de una forma inesperada. No porque tuviera más dinero, sino porque tenía más espacio mental, más tiempo, más energía. Empecé a pensar en proyectos pequeños, en cosas que me daban ilusión, en posibilidades que había descartado por creer que ya era tarde. Descubrí que no lo era. Ellos seguían intentando adaptarse. A veces cedían un poco. A veces presionaban. A veces se mostraban amables. Otras distantes. Era un vaivén constante. Yo me mantuve estable. No fría. No indiferente. Estable. Esa estabilidad fue mi mayor fuerza. Porque cuando una mujer deja de reaccionar, deja de ser manipulable. Entendí que el verdadero poder no estaba en confrontar, sino en no retroceder, en sostener el límite sin necesidad de justificarlo cada día, en aceptar que no todos entenderán tu cambio, y que eso está bien. Mi silencio ya no pedía permiso, no buscaba aprobación, no esperaba reconocimiento. Era un silencio lleno de decisión, y aunque ellos aún no lo sabían del todo, algo estaba claro. El equilibrio había cambiado. El sistema que se había construido alrededor de mi pensión estaba perdiendo su base, y cuando la base se mueve, todo lo demás empieza a temblar. La rabia silenciosa ya no era solo mía. Ahora se reflejaba en el entorno, y ese reflejo era el comienzo de algo irreversible. La incomodidad terminó convirtiéndose en presión. Era inevitable. Cuando alguien pierde un privilegio que creyó permanente, no lo acepta en silencio. Primero, intenta entender, luego justificar, y finalmente recuperar lo perdido. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Las conversaciones empezaron a cambiar de tono. Ya no eran comentarios sueltos ni insinuaciones suaves. Ahora había urgencia, problemas graves, situaciones límite. Todo parecía requerir mi intervención inmediata. Y lo curioso era que esas emergencias solo aparecían cuando hablábamos de dinero. Yo escuchaba con atención. Historias detalladas. Relatos cargados de dramatismo. Escenarios diseñados para generar culpa. Antes, esas palabras me habrían desarmado. Me habría sentido responsable. Habría buscado la forma de ayudar, incluso si eso significaba volver a sacrificarme. Esta vez, no. No porque me hubiera vuelto dura, sino porque había aprendido a reconocer la manipulación emocional. Empezaron a decir que sin mi apoyo todo se vendría abajo, que yo era una pieza clave, que mi ayuda era indispensable. Me colocaban, otra vez, en el centro de una estructura que no había elegido. Era una trampa conocida. Si decía que no, sería la culpable del fracaso. Si decía que sí, todo seguiría igual. Yo elegí una tercera opción. No decidir desde la culpa. Respondí con calma. Dije que no podía, que no era el momento, que necesitaba pensar en mí. No di más explicaciones. Eso los enfureció. No de forma abierta, sino contenida. Empezaron los reproches disfrazados de preocupación. Comentarios sobre mi cambio. Insinuaciones de que algo no estaba bien conmigo, que quizá estaba siendo influenciada por alguien. Buscaban una razón externa para explicar lo que no querían aceptar. Yo había cambiado porque había despertado. Uno de ellos fue más directo. Me dijo que siempre había sido generosa, que no entendía por qué ahora ponía límites, que la familia no funciona así, que ayudarse es lo normal. Lo miré con serenidad y le respondí algo que jamás habría dicho antes. Ayudar no puede significar dejar de vivir. Hubo un silencio pesado. Nadie esperaba esa frase, porque no era un ataque, era una verdad simple, imposible de rebatir sin quedar expuesto. Después de eso, la presión aumentó de otra forma. Empezaron a tomar distancia.
a hablar menos conmigo, a excluirme de ciertas conversaciones. Era su forma de castigarme, de hacerme sentir que, sin mi aporte, ya no era tan necesaria. Y lo lograron, por un momento, porque dolió. No voy a mentir. Sentí tristeza, sentí soledad, sentí miedo, el miedo de quedarme sola después de haber dado tanto. Pero ese miedo duró poco, porque detrás de él apareció algo nuevo: autoestima. Me di cuenta de que prefería estar sola que rodeada de personas que solo me valoraban por lo que podían obtener de mí, que la soledad, cuando es honesta, duele menos que una compañía interesada. Esa comprensión fue un punto de quiebre. Dejé de intentar agradar. Dejé de explicar mis decisiones. Dejé de justificar mis límites. Mi silencio se volvió más firme. Ellos empezaron a reaccionar de formas contradictorias. A veces, intentaban acercarse con amabilidad forzada. Otras veces se mostraban fríos. Era evidente que no sabían cómo posicionarse frente a una mujer que ya no respondía como antes. Yo seguía avanzando. Empecé a hacer planes concretos, a pensar en mi futuro con más seriedad, a consultar opciones, a informarme, cosas que había postergado por años, creyendo que no eran para mí. Descubrí que aún tenía recursos, no solo económicos, sino internos. Capacidad de decidir, de aprender, de reorganizar mi vida. Eso me dio fuerza, y esa fuerza se notaba. Ellos lo percibían en mi forma de hablar, de moverme, de responder. Ya no había titubeos, ya no había disculpas innecesarias. Mi presencia era distinta. Eso los inquietó más que cualquier discusión, porque una mujer segura no necesita gritar para imponer respeto. Basta con que no ceda. Uno de ellos intentó una última jugada emocional. Me habló del pasado, de todo lo que había hecho por mí, de los sacrificios compartidos, de la idea de que yo le debía algo. Lo escuché sin interrumpir, y cuando terminó, le dije con suavidad: lo que hice, lo hice por amor, no para quedarme sin nada. Esa frase cerró la conversación, porque dejó claro algo esencial. El amor no es una deuda. Después de eso, algo se rompió definitivamente. Ya no podían presionarme como antes. Ya no encontraban el camino emocional para hacerlo. Yo había cerrado esa puerta. Mi vida empezó a sentirse más liviana. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no estaba cargando con responsabilidades que no me correspondían. Dormía mejor, pensaba con más claridad, sentía menos ansiedad. Empecé a disfrutar de pequeñas cosas, momentos simples, espacios de calma, y cada uno de esos momentos era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Ellos seguían adaptándose, a veces con resentimiento, otras con resignación, pero ya no tenían el control, y eso los obligaba a enfrentarse a algo que siempre habían evitado: su propia responsabilidad. Yo no buscaba venganza visible. No quería humillarlos ni exponerlos. Mi intikam era más profundo: dejar de ser el sostén silencioso de su comodidad. Eso, para quienes habían construido su bienestar sobre mi sacrificio, era devastador. Sabía que aún no había terminado, que vendrían más intentos, más presiones, más momentos difíciles. Pero también sabía algo fundamental. Ya no estaba sola conmigo misma. Había recuperado algo que creí perdido: mi voz interna. Y una vez que una mujer escucha su propia voz, no hay presión que la haga callar de nuevo. La rabia silenciosa ya no me quemaba por dentro. Me sostenía y estaba lista para el siguiente paso. No hubo una discusión final. No hubo una ruptura visible.
Lo que hice fue algo mucho más difícil de detectar. Dejé de estar disponible. Durante años, había resistido. Resistido el cansancio, la culpa, la presión constante. Pero entendí que resistir también es una forma de seguir atada, porque quien resiste sigue reaccionando al otro, sigue girando alrededor de una dinámica que no eligió. Yo necesitaba algo distinto, necesitaba retirarme, no huir, no desaparecer, retirarme con conciencia. Empecé a hacerlo de manera gradual, casi imperceptible. No dejé de hablar con ellos, pero dejé de estar emocionalmente involucrada en cada problema. Cuando me contaban una dificultad, escuchaba sin ofrecer soluciones inmediatas. Cuando me pedían algo, respondía con calma que no podía asumirlo, sin excusas largas, sin explicaciones innecesarias. Eso los descolocó. Estaban acostumbrados a que yo resolviera, a que yo cargara, a que yo buscara la forma. Ahora encontraban una pared tranquila, firme, que no se movía. Al principio pensaron que era temporal, que estaba cansada, que ya se me pasaría. Pero a medida que el tiempo avanzaba, entendieron que no se trataba de un estado de ánimo, sino de una decisión. Yo estaba reorganizando mi vida, no de manera espectacular, sino realista. Revisé mis gastos con honestidad. Ajusté lo que era necesario. Me permití planear sin pensar en cómo afectaría a otros. Por primera vez, mi futuro estaba en el centro. Eso me dio una sensación extraña. Miedo y alivio al mismo tiempo. Miedo, porque salir de un rol sostenido durante años deja un vacío. Alivio, porque ese vacío era mío, no impuesto. Ellos empezaron a hablar entre sí con más frecuencia. Lo notaba en los silencios, en las miradas cruzadas, en las conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Ya no me incluían como antes, pero tampoco podían ignorarme del todo. Yo ocupaba un lugar incómodo, y entendí algo importante. Cuando una mujer deja de ser útil, según los parámetros ajenos, se vuelve incómoda. No era fácil sostener esa incomodidad. Hubo días en los que dudé, días en los que pensé en volver a ceder para recuperar una falsa armonía, días en los que la soledad pesaba. Pero cada vez que esa tentación aparecía, recordaba el precio que había pagado por esa armonía. Mi tranquilidad, mi salud, mi autonomía, y elegía no volver atrás. Empecé a construir pequeñas rutinas propias, espacios donde no tenía que rendir cuentas, actividades simples que me conectaban conmigo misma. No buscaba llenar el tiempo, sino reconocerme. Descubrí que había vivido muchos años mirando hacia afuera, pendiente de necesidades ajenas, y muy poco hacia adentro. Ese descubrimiento fue doloroso, pero también liberador. Ellos empezaron a sentirse desplazados, no porque yo los hubiera echado, sino porque ya no giraba alrededor de ellos. Y eso generó reacciones contradictorias. A veces intentaban acercarse con una amabilidad repentina. Otras veces se mostraban fríos, casi hostiles. Yo mantenía la misma actitud, respetuosa, clara, distante cuando era necesario. No respondía a provocaciones. No justificaba mis decisiones. No explicaba de más. Esa coherencia fue mi mayor protección. Con el tiempo noté algo que me sorprendió. Empecé a sentirme fuerte. No fuerte en el sentido de dominar, sino fuerte en el sentido de sostenerme, de no necesitar aprobación constante, de confiar en mis propias decisiones. Esa fuerza no nació de la rabia, sino del cansancio bien entendido. El cansancio que ya no se resigna, sino que decide. Ellos empezaron a cometer errores. Al no contar con mi apoyo automático, tomaban decisiones apresuradas.
Se equivocaban, perdían dinero, se frustraban. Y por primera vez, esas consecuencias no recaían sobre mí. Yo observaba desde una distancia nueva, no con satisfacción, con aceptación, porque entendí que no era mi responsabilidad salvarlos de sus propias elecciones. Esa comprensión marcó un antes y un después. Mi silencio ya no era interpretado como debilidad. Empezaba a ser leído como límite. Y aunque no todos lo respetaban, nadie podía ignorarlo. Alguien intentó una última conversación directa. Me habló de la importancia de la familia, de mantenerse unidos, de no romper vínculos por dinero. Lo escuché con atención y respondí algo simple. No es el dinero lo que rompe los vínculos. Es el abuso. No levanté la voz. No acusé a nadie. Solo nombré lo que había ocurrido. Ese momento fue clave, porque, al nombrar el abuso, dejé de cargarlo sola. Ya no era una sensación difusa, un malestar sin nombre. Tenía forma, tenía sentido, y eso lo hacía imposible de ignorar. Después de esa conversación, el clima cambió definitivamente. Ya no había intentos directos de presión. Tampoco cercanía genuina. Había una especie de distancia tensa, incómoda, que reflejaba el nuevo equilibrio. Yo seguía adelante. Empecé a informarme sobre mis derechos, a buscar asesoramiento, a pensar en escenarios posibles, no desde el miedo, sino desde la previsión. Quería asegurarme de no volver a quedar atrapada. Cada paso que daba reforzaba el siguiente. Ellos, mientras tanto, seguían ajustándose a una realidad que no habían elegido. Y aunque intentaban mantener una apariencia de normalidad, la incomodidad era evidente. Habían perdido algo que daban por hecho. Y eso siempre duele. Mi vida ya no giraba en torno a su bienestar. Giraba en torno al mío. Y aunque ese cambio parecía pequeño desde afuera, por dentro era enorme. Empecé a imaginar un futuro distinto. No idealizado, pero posible. Un futuro donde mis recursos fueran para mi tranquilidad. Donde mis decisiones no necesitaran validación. Donde mi silencio fuera elección, no imposición. Ese futuro ya no me parecía lejano. Sabía que aún faltaban pasos. Que el proceso no estaba terminado. Que habría resistencias finales. Pero también sabía algo esencial. Ya no estaba en el mismo lugar. La retirada consciente había hecho su trabajo. No había explosión. No había escándalo. Había transformación. Y cuando una mujer se transforma desde adentro, todo a su alrededor se ve obligado a cambiar. La rabia silenciosa ya no buscaba justicia inmediata. Buscaba equilibrio. Y estaba cada vez más cerca de alcanzarlo. La pérdida no siempre se percibe de inmediato. A veces llega como una incomodidad difusa, una sensación de que algo ya no encaja, aunque no se sepa exactamente qué. Eso fue lo que les ocurrió. Al principio, intentaron seguir adelante, como si nada hubiera cambiado. Ajustaron gastos, reorganizaron planes, buscaron soluciones rápidas. Se convencieron de que podían adaptarse sin mayores consecuencias. Pero la realidad empezó a imponerse poco a poco. Las decisiones ya no fluían con la misma facilidad. Los errores se acumulaban. Los proyectos que antes avanzaban con seguridad comenzaron a estancarse. Y detrás de cada dificultad aparecía la misma ausencia. Yo ya no estaba sosteniendo nada. Empezaron a notarlo en los detalles, en los pagos que se retrasaban, en las oportunidades que se perdían, en las discusiones internas que antes no existían. Yo observaba todo desde una distancia tranquila, no con satisfacción, no con rencor, con una serenidad nueva, nacida de saber que ya no me correspondía cargar con consecuencias ajenas.
Alguien comentó, casi sin querer, que las cosas ya no eran como antes. Lo dijo en tono neutro, como una observación casual. Pero detrás de esa frase había un reconocimiento implícito. Mi ausencia se sentía. No respondí, porque ya no necesitaba que lo dijeran en voz alta. Ellos empezaron a cometer errores que antes yo evitaba sin darme cuenta. Decisiones impulsivas, inversiones mal calculadas, compromisos asumidos sin respaldo real. Por primera vez, la falta de previsión tenía un costo visible. Y ese costo ya no recaía sobre mí. Mi vida, en cambio, empezaba a estabilizarse. No de manera espectacular, pero sólida. Sabía exactamente con qué contaba. Sabía hasta dónde podía llegar. Y esa claridad me daba una paz que no había sentido en años. Me permitía algo que antes parecía imposible. Planear a largo plazo. Pensé en mis próximos años con una honestidad brutal. En lo que quería, en lo que necesitaba, en lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. Por primera vez, mis planes no incluían sacrificios invisibles. Ellos, mientras tanto, empezaban a mostrar señales de desgaste. No lo admitían abiertamente, pero se notaba. El tono de las conversaciones había cambiado. Ya no había tanta seguridad, ya no había tantas certezas. Se movían con cautela, midiendo cada paso, y en medio de esa incertidumbre, apareció algo inesperado. La nostalgia. Empezaron a hablar de cómo eran las cosas antes, de lo bien que funcionaba todo, de la importancia de mantener la unión. Era una nostalgia selectiva, conveniente, que omitía el precio que yo había pagado por esa estabilidad. Yo escuchaba sin intervenir, porque entendí que la nostalgia es una forma elegante de negar el presente. Uno de ellos intentó acercarse de nuevo, no para pedirme dinero, sino para recuperar una cercanía perdida. Habló de recuerdos, de momentos compartidos, de lo mucho que significaba mi presencia. Lo escuché con atención, y por primera vez me permití responder desde un lugar honesto. Estuve siempre, pero nadie lo notó hasta que dejé de estar. Esa frase lo dejó en silencio, no porque fuera dura, sino porque era cierta. A partir de ese momento, algo cambió definitivamente. Ya no podían fingir que todo seguía igual. Mi ausencia emocional se había vuelto evidente, y con ella, la fragilidad del sistema que habían construido. Empezaron a surgir reproches entre ellos, acusaciones veladas. Responsabilidades que antes recaían sobre mí ahora se repartían con dificultad. El equilibrio interno se había roto. Yo no participé de eso. No tomé partido. No señalé culpables. No di opiniones. Porque entendí que no es necesario intervenir cuando la verdad ya está actuando sola. Mi silencio, ahora, no era resistencia ni retirada. Era cierre. Había cumplido mi parte durante años, más de lo que me correspondía. Y ahora, al retirarme, permitía que cada uno enfrentara su propia realidad. Mi fuerza se volvió visible, no en gestos grandilocuentes, sino en mi calma, en mi coherencia, en la forma en que ya no reaccionaba ante provocaciones ni intentos de manipulación. Ellos empezaron a mirarme distinto, no con desprecio, no con superioridad, con algo cercano al respeto, porque cuando una mujer deja de ser predecible, deja de ser subestimada. Mi vida seguía avanzando. Me rodeé de personas que no me pedían nada más que presencia. Redescubrí conversaciones sin intereses ocultos, momentos donde no tenía que justificarme ni adaptarme. Eso me confirmó algo esencial. No estaba perdiendo nada al poner límites. Estaba ganando vida. Ellos, en cambio, parecían cada vez más atrapados en sus propias decisiones.
La ausencia de un sostén silencioso los obligaba a enfrentar errores que antes pasaban desapercibidos. Y aunque nunca lo dijeron explícitamente, era evidente que empezaban a comprender algo demasiado tarde. Mi ayuda no había sido gratuita. Había tenido un costo enorme que ahora salía a la luz. No sentí deseo de vengarme. No sentí necesidad de exponerlos. La realidad se encargaba sola. Empecé a entender que el verdadero intikam no siempre es una acción directa. A veces es simplemente vivir bien después de haber sido explotada. Demostrar, sin palabras, que no necesitabas a quienes se beneficiaron de tu sacrificio. Eso duele más que cualquier reproche. Ellos comenzaron a hablar menos de dinero y más de errores del pasado, de decisiones mal tomadas, de cosas que podrían haber sido distintas. Era su forma de procesar la pérdida. Yo ya estaba en otro lugar. No porque fuera indiferente, sino porque había cerrado el ciclo. Había entendido mi rol, había cambiado, y ahora observaba desde afuera. Mi silencio final no buscaba justicia, buscaba paz, y esa paz se había vuelto evidente. La mujer que antes ajustaba monedas, ahora ajustaba su tiempo. La mujer que antes cedía, ahora elegía. La mujer que antes callaba, ahora sabía. Ellos podían sentirlo. Y aunque nunca lo admitirían del todo, la pérdida era real, porque habían construido su bienestar sobre algo que ya no existía. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba completa conmigo misma. El arrepentimiento no llegó como una disculpa clara. Llegó fragmentado, incompleto, disfrazado de gestos torpes y silencios incómodos. Primero fueron las miradas. Luego, los comentarios sueltos. Después, los intentos de acercamiento que no sabían cómo nombrarse. Empezaron a preguntarme cómo estaba con una atención que antes no existía. No era preocupación genuina, era desconcierto. No sabían cómo relacionarse conmigo ahora que ya no ocupaba el lugar de siempre. Yo respondía con amabilidad, sin frialdad, sin dureza, pero también sin abrir puertas que ya había cerrado. El arrepentimiento siempre tiene un problema. Llega cuando el daño ya se integró, cuando la persona que fue explotada ya aprendió a vivir sin esperar nada del otro. Eso había ocurrido conmigo. Durante años había esperado reconocimiento, un gracias, un gesto mínimo que indicara que veían mi esfuerzo. Nunca llegó. Y cuando dejé de esperar, el sistema colapsó. Ahora, intentaban reparar algo que ya no necesitaba reparación. Uno de ellos se acercó con una conversación larga, cargada de explicaciones. Habló de cómo las cosas se les habían ido de las manos, de cómo no habían sido conscientes del impacto, de cómo ahora veían con más claridad. Yo escuché, no interrumpí, no corregí, no señalé contradicciones, porque entendí algo fundamental. No necesitaba que comprendieran para seguir adelante. Su comprensión ya no era una condición para mi paz. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio largo. Esperaba una respuesta emocional, quizá una absolución, quizá un gesto que lo tranquilizara. Yo respondí con una frase simple. Lo importante es que ahora cada uno se haga cargo de lo suyo. No fue una frase dura, tampoco conciliadora. Fue definitiva. Ese fue el momento en que entendió que algo había cambiado de forma irreversible, que ya no podía volver al lugar anterior, que el arrepentimiento no reescribe la historia cuando la otra persona ya la ha cerrado. Los demás empezaron a mostrar señales similares, pequeños intentos de reparación, gestos tardíos, ofertas de ayuda que antes no existían. Era evidente que la pérdida se había vuelto real, pero también era evidente que no sabían cómo reparar sin volver a tomar control.
Yo mantenía distancia, no por venganza, por coherencia. Había aprendido que aceptar gestos tardíos puede convertirse en una nueva forma de dependencia, y yo ya no estaba dispuesta a intercambiar mi libertad por una paz falsa. Mi vida había encontrado un ritmo nuevo. No era perfecta, no estaba exenta de dificultades, pero era mía. Empecé a notar cómo mi cuerpo respondía a ese cambio. Dormía mejor, tenía menos tensiones. Mi mente estaba más clara. No vivía anticipando crisis ajenas, ni calculando cómo sostener a otros. Esa calma era mi victoria. Ellos, en cambio, parecían más inquietos que nunca. El arrepentimiento no los liberaba, los confrontaba, porque ahora debían mirar de frente algo que habían evitado durante años. Habían prosperado a costa de alguien que cayó demasiado tiempo. Ese peso no se alivia con palabras. Intentaron, en más de una ocasión, devolver algo. No necesariamente dinero, sino atención, presencia, disponibilidad. Pero esas ofertas venían cargadas de una expectativa silenciosa, que todo volviera a un punto intermedio. Yo no acepté, porque entendí que no hay puntos intermedios cuando se trata de dignidad. O te respetan o te usan, y el respeto no se negocia. Hubo un momento especialmente revelador. En una conversación aparentemente casual, uno de ellos dijo algo como: quizá deberíamos haber hecho las cosas distinto desde el principio. No dijo, lo siento. No dijo, te fallamos. Dijo, quizá. Esa palabra lo dijo todo. El arrepentimiento verdadero no duda. Reconoce. Asume. Se hace cargo. Lo demás es solo incomodidad por la pérdida. Y yo ya no estaba ahí para aliviar incomodidades ajenas. Mi silencio se volvió más liviano. Ya no cargaba tensión ni rabia. Era un silencio lleno de claridad. Un silencio que no esperaba respuestas. Empecé a mirar mi historia con otra perspectiva. Ya no como una cadena de sacrificios inútiles, sino como un proceso que me había llevado hasta aquí. Había aprendido tarde, sí, pero había aprendido, y ese aprendizaje tenía valor. Me di cuenta de que muchas mujeres viven historias similares, que el abuso económico no siempre se ve como tal, que se disfraza de ayuda, de familia, de amor, que se normaliza, hasta que el cuerpo y el alma dicen, basta. Yo había dicho basta, no con un grito, no con una amenaza, con una retirada firme. Ellos seguían procesando su pérdida. Yo seguía construyendo mi presente. Nuestras trayectorias ya no estaban entrelazadas. Y eso era lo correcto. El arrepentimiento, cuando llega tarde, no busca reparar al otro. Busca aliviar al que lo siente. Yo entendí eso y decidí no cargar con ese peso. Mi vida ya no necesitaba validación externa. Había recuperado algo esencial: el derecho a decidir sin culpa. Y ese derecho no se negocia. Sabía que el final estaba cerca, no como un cierre dramático, sino como una consolidación. Ya no había tensiones abiertas ni expectativas ocultas. Cada uno ocupaba su lugar real. Yo no era el sostén, no era el recurso, no era la solución. Era una mujer que había aprendido a ponerse en el centro de su propia vida. Ellos podían lamentarlo, podían reflexionar, podían arrepentirse, pero ya no podían volver atrás. Porque una vez que una mujer se elige, el pasado pierde poder. Y yo ya me había elegido. No hubo un momento exacto en el que todo terminara. No hubo una despedida clara, ni una conversación definitiva. El final llegó de la forma más silenciosa posible.
cuando dejé de ser necesaria. Durante años, había ocupado un lugar que no tenía nombre. No era líder, no era socia, no era prioridad. Era simplemente la base sobre la que otros se apoyaban sin mirarme. Yo sostenía mientras ellos avanzaban. Yo ajustaba mientras ellos crecían. Yo callaba mientras ellos prosperaban. Y un día dejé de hacerlo. No por cansancio físico, sino por una comprensión profunda. Mi sacrificio no era visto como amor, sino como obligación. Cuando me retiré, no hubo reproches inmediatos. Al principio, creyeron que era temporal. Pensaron que volvería. Que como siempre, resolvería. Que como siempre, estaría. Pero el tiempo pasó, y yo no regresé a ese lugar. Empezaron a adaptarse sin mí, con dificultad, con errores, con pérdidas. Y en ese proceso, algo se rompió definitivamente, la idea de que podían contar conmigo sin consecuencias. Yo observé todo desde lejos. No con odio, no con deseo de venganza, con una serenidad que nunca había conocido. Mi vida había cambiado de forma irreversible. Ya no medía mis decisiones en función de otros. Ya no pensaba en cómo ayudar, sino en cómo vivir. Empecé a cuidarme sin culpa, a elegir sin explicaciones, a disfrutar de lo poco que tenía, porque, por primera vez, era verdaderamente mío. Ellos siguieron su camino, con menos seguridad, con más tensión, con una nostalgia incómoda que nunca supieron nombrar. A veces, sentía que querían decir algo, reconocer algo, pero las palabras no llegaban, porque admitirlo implicaba aceptar una verdad dolorosa. Habían construido su bienestar sobre el silencio de una mujer. Y ese reconocimiento pesa. Yo ya no necesitaba escucharlo. Había aprendido algo esencial. No todas las historias terminan con justicia explícita. Algunas terminan con equilibrio, con una retirada digna, con una mujer que se va sin ruido, pero sin regresar, jamás al mismo lugar. Mi intikam no fue destruirlos, fue dejar de sostenerlos. No fue reclamar, fue desaparecer de la ecuación. No fue alzar la voz, fue vivir sin pedir permiso. Con el tiempo, entendí que mi mayor victoria no estaba en lo que ellos perdieron, sino en lo que yo recuperé: mi autonomía, mi calma, mi derecho a existir sin ser utilizada. Hoy, mi vida es sencilla, pero es firme. No tengo lujos, no tengo excesos, pero tengo algo que antes me faltaba: paz sin condiciones. Si alguna vez pensaron que yo no me daría cuenta, si creyeron que mi silencio era ignorancia, si asumieron que siempre estaría disponible, se equivocaron. Porque cuando una mujer deja de sostener un sistema injusto, no hace falta que se vengue. El sistema cae solo. Y yo, por primera vez, no tuve que mirar atrás.